Todo comienza con nuestro protagonista Tandoshi Arma, quien mientras se encontraba en su casa por la noche, nota que a lo lejos en medio del mar, un barco con gente a bordo es atacado por una extraña entidad, la cual al notar la presencia de Tandoshi hace que despierte un poder demoníaco en él. Pero dejando esto de lado, a la mañana siguiente, en la escena de lo que fue la destrucción del barco, conocemos a otros dos personajes. Por un lado a Ruri Aiba y por el otro a su mayordomo Kagami, que al ver toda la escena del crimen comentan que la única forma de frenar a este monstruo es con ayuda de cierta persona. Y volviendo con Tandoshi, podemos notar que una vez llega a la escuela, todos los demás alumnos se asustan por su presencia y temen acercarse a él, aunque hay una cierta chica que piensa todo lo contrario y sí tiene muchas intenciones de acercarse, y se trata de Wakana. Por lo que entonces ya más tarde, cuando nuestro muchacho se encontraba en la azotea de la escuela, Wakana va a saludarlo para decirle si quiere unirse al club de geología, ya que el día anterior lo vio recogiendo piedras en un río cercano. Pero no obstante, Tandoshi le dice que no le interesa unirse a su club. De todas maneras, mientras las amigas de Wakana se la llevaban por temor a nuestro protagonista, ella le dice que lo va a estar esperando frente a la plaza de Hinoda para visitar un museo de piedras preciosas, si es que tiene ganas. Por lo que ya más tarde ese mismo día, mientras Tandoshi se dirigía a casa en su motocicleta, paralelamente Ruri y Kagami planean hacerle una emboscada a nuestro protagonista, porque sí, de la persona que necesitan ayuda es justamente de Tandoshi. Por eso luego de montar todo el preparativo, ambos van a interceptarlo a la puerta de su casa. Una vez junto a Tandoshi, Ruri le hace saber lo que pasó hace unos días con aquel crucero, y que el incidente fue por parte de un monstruo que forma parte de las piedras oscuras. El caso es que el monstruo seguramente volverá a atacar, y por eso necesitan del poder oculto que Tandoshi lleva adentro. Pero por su parte el protagonista no tiene intención de ayudar, aunque en ese momento Kagami comienza a intimidarlo, ya que le empieza a nombrar todo lo que sabe de él. Resulta que Tandoshi fue abandonado por su padre, y desde muy chico perdió a su madre, y a la edad de 14 años despertó un poder oculto con el cual dejó a 18 estudiantes en muy grave estado. Y ante estos dichos, Tandoshi comienza a sentirse molesto y no quiere escuchar lo que dice Kagami, por lo que seguidamente activa sus poderes involuntariamente y tiene intención de atacar a Ruri. Pero vemos que el mayordomo lo detiene y lo manda a volar. En ese momento, esta cosa rara que también es una piedra oscura y se llama Onigawara, les advierte a ambos que es hora de irse, ya que Tandoshi está despertando sus poderes demoníacos. Y justamente eso mismo hacen, ambos deciden abandonar la misión, debido a que si no, podrían haber perdido la vida. Momentos después, cuando Tandoshi se lamentaba por el mal momento que pasó, de repente tiene un mal presentimiento de que algo va a pasar por la ciudad. Y sí, efectivamente algo malo está pasando. Resulta que la piedra oscura, conocida como Medusa, está haciendo de las suyas. Está convirtiendo con sus poderes a todos los ciudadanos en piedra. Y por otro lado, la organización de Aiba se entera de lo sucedido. Es entonces que Kagami le advierte a su escuadrón que se preparen para enfrentar a aquel monstruo. Y volviendo con nuestro protagonista, Tandoshi decidió ir en busca de Medusa, ya que realmente solo se preocupa por Wakana, debido a que ella le había dicho que iba a estar esperándolo en aquel parque. Aunque por otro lado, vemos que la organización se entera que el objetivo de Piedra Oscura es conseguir la joya conocida como Ojo de Steno, la cual al parecer podría darle la inmortalidad, y justamente se encuentra ubicada en aquel museo que iba a visitar Wakana. De igual manera en eso, aparece la organización para evacuar el lugar. Y mientras tanto en la ciudad, el monstruo comienza a hacer estragos en el lugar con sus poderes de velocidad y destrucción. Pero repentinamente Kagami, usando su batimóvil convertible, aparece en el lugar para darle pelea y así detenerlo. De todas maneras, no hay caso. Aunque Kagami intente detenerlo, la piedra oscura se lo lleva a pasear por toda la zona. Momentos después, Medusa desaparece y se ve que al parecer ahora está detrás de Ruri, debido a que ella tiene un collar especial con muchísimo más poder que el Ojo de Steno, y si la consume, todo podría llegar a su fin. Es así que luego de un rato, el monstruo logra encontrar la ubicación de la princesa y arremete contra el vehículo que iba viajando. Aunque cuando hizo aquello, resulta que justamente nuestro protagonista llegaba a la escena y vio que por culpa suya, Wakana quedó al borde de la muerte. Es por ese motivo que, demostrando todo su odio hacia Medusa, cuando estaba a punto de devorar a Ruri, Tandoshi lo manda a volar y se termina transformando en el demonio que lleva dentro. Y sin menospreciar el poder de Medusa, literalmente Tandoshi, totalmente desquiciado, le termina dando la paliza de su vida, ya que lo pasea por toda la ciudad y lo termina llenando de pim pum pam. En ese momento de locura, Kagami aparece en el lugar y sabe que Tandoshi ya no se encuentra en sí, por eso tiene intención de atacarlo, pero repentinamente Ruri lo detiene y no deja que lo lastime. Aunque el protagonista al verla tiene intención de atacarla, pero termina por no hacerlo a recordar parte de su pasado. De esta manera vuelve a ser humano y comienza a lamentarse que no quiere este poder. Y al escuchar esas palabras, Ruri decide darle el poder de su joya, la cual es una de las 7 piedras sagradas, con el cual ahora nuestro protagonista pega una armadura refachera y tiene un poder abrumador. Igual no todo es color de rosa, ya que Medusa logró consumir el Ojo de Steno, y ahora, hecho todo un monstruo espeluznante, se dirige a consumir a nuestro muchacho. Pero eso es lo que pensaba, porque ahora nuestro protagonista, con su nuevo poder, le demuestra al villano quién es el que manda. Así que, rompiendo sus dos núcleos a la vez, Tandoshi logra ponerle fin a la piedra oscura. De esta manera todo vuelve a la normalidad
y nos enteramos que al final Wakana se encuentra bien y solo tuvo heridas superficiales. Entonces ahora, con la cosa más tranquila, unos días después, Tandoshi decide unirse al club de rocas de Wakana, como muestra de su interés por ella. Pero lo que no contaba es que también se encontraría con Rura y Kagami, quienes ahora también forman parte de la institución, ya que la princesa compró la escuela, y todo es para tener vigilado a nuestro muchacho. Y bueno, debido a que la princesa compró la escuela, ahora el lugar cambió rotundamente, y parece todo ser de primera clase, mismo hasta la comida del lugar. Por otro lado, Tandoshi se dirige a la oficina de Ruri, ya que ella lo había citado en el lugar para hablar con él. De esta manera, el protagonista, una vez llega al lugar, conoce a Oniwagara, con el cual tiene una discusión menor. Pero en eso Ruri junto a Kagami llegan al lugar. Es así que ella le comenta sobre el poder que lleva adentro. Resulta que hace 17 años en la Tierra cayeron unos meteoritos alienígenas, los cuales portaban unas joyas preciosas conocidas como las 7 piedras sagradas, o Sacred Seven. Y justamente una de esas piedras fue la que le dio Ruri a nuestro protagonista. Aunque hay algo que ella le deja en claro, y es que seguramente su madre haya tenido contacto con las piedras sagradas en aquel momento. Y es por eso que Tandoshi tiene ese poder oculto. Además, agrega que los que estuvieron en contacto con las piedras y fueron corrompidos por su poder son conocidos como piedras oscuras. Pero en cambio los que pueden controlar su poder son conocidos como piedras de luz. O sea que cuando nuestro muchacho recibe el poder de la piedra de Ruri y está junto a ella, es una piedra de luz. Pero en cambio cuando usa su propio poder y no puede controlarlo, es una piedra oscura. Seguidamente, Ruri le confiesa que le contó todo esto porque las piedras oscuras volverán a aparecer, y sí o sí necesitan de su ayuda para combatirlas. Pero ante estos dichos, Tandoshi se queda pensativo y decide que va a pensarlo. Por eso se termina yendo al río para buscar unas piedras, y de paso pensar en la propuesta de Ruri. Y paralelamente vemos que en una base norteamericana, otro portador de Sacred Seven aparece en el lugar, y haciendo uso de esta serpiente robótica, o bueno, usa su imaginación porque no sé qué carajo es, se mete en uno de los aviones de la base. El caso es que no se explica el motivo de por qué la piedra oscura decide atacar a aquella base, pero se ve que los yankees estaban transportando algo muy importante directo hacia Japón. Entonces, momentos después, vemos que el avión que salió de la base termina hecho pelota, y de él emerge una tormenta de arena roja, causada por un monstruo espeluznante. Pero volviendo con Tandoshi, mientras se encontraba buscando sus piedras, nos enteramos el motivo de por qué lo hace. Resulta que cuando pasó el incidente de hace 4 años y dejó a 18 estudiantes al borde de la muerte, fue por culpa de que le quitaron su piedra sagrada y se la tiraron a este río. Es por este motivo que siempre se la pasa en el lugar buscando aquella piedra. Pero ahora, volviendo al presente, la organización se entera de la aproximación de la tormenta de arena roja con destino a Japón, por lo que deciden investigar para ver de qué se trata. Entonces vemos que se dirigen en un avión para aquel lugar, y Kagami al acercarse a la tormenta se da cuenta que se trata de una piedra oscura. Pero eso no es todo, porque cuando va a informar a Ruri sobre esto, le comenta que además de una piedra oscura, aquel avión transporta unos explosivos bastante grandes. Y si se aproxima a tierra firme, en Japón todo será un desastre. Entonces, debido a este nuevo inconveniente, Kagami va en busca de Tandoshi para saber si peleará para ellos. Es por eso que para convencerlo, le dice que lo acompañe y así conoce a alguien. De esta manera, ambos se dirigen a la mansión de la familia Aiba, donde al entrar a una habitación, el protagonista conoce a Aoi, la hermana mayor de Ruri. Es entonces que conocemos el objetivo de la organización. Resulta que el día que tomaron esta foto, los padres de Ruri fueron asesinados por una piedra oscura, y Aoi quedó petrificada en aquella joya. Y cabe aclarar que ella también portaba otra piedra Sacred Seven. Ruri, ante todo esto, decidió crear la organización para acabar con todas las piedras oscuras y suponer que de esa manera podrá recuperar a su hermana. Aunque en medio de su conversación, Ruri aparece en el lugar y abofetea a Kagami por contarle lo de Aoi. Pero por su parte, Tandoshi, luego de escuchar todo aquello, promete que va a ayudarlos. De esta manera, ya al rato, los vemos a todos en un avión en medio de la tormenta de arena roja, y por culpa de la piedra oscura que comenzó a golpear el avión, este pierde control y generó que nuestro muchacho, junto a Oniwagara, caigan al vacío sin sus paracaídas. Aunque al ver eso, la princesa decide seguir al protagonista, y es así que una vez logra reunirse con él en las alturas, nuevamente le da el poder de su piedra para que Tandoshi logre transformarse. Es así que ahora, con el poder de la piedra sagrada, el protagonista comienza a combatir contra la piedra oscura, pero no logra encontrar su núcleo, aunque repentinamente Oniwagara, estando dentro del monstruo, le muestra dónde queda su núcleo a nuestro muchacho. Es así que, usando su poder, Tandoshi logra romper el núcleo de la piedra oscura y acabar con su vida de una vez por todas. Por lo que entonces, ahora con la cosa más tranquila, una vez la princesa se encuentra sana y salva en su mansión, Kagami no comprende por qué Ruri confía tanto en nuestro protagonista sin conocerlo. Pero por su parte, ella le dice que Tandoshi siempre la protegerá, y esto se debe a que, en el pasado, nuestro muchacho la salvó con su vida antes de que termine aplastada por una viga. Y ahora, habiendo pasado unos cuantos días, Ruri, luego de una larga subasta, por fin pudo hacerse con la piedra de Estena que se encontraba en aquel museo, por un valor de 9 millones de yenes. A lo que por su parte, Oniwagara le hace saber que fue un poco excesivo el dinero que derrochó en comprar aquella piedra.
Pero por otro lado, ya por la noche, mientras Tandoshi seguía en búsqueda de su piedra sagrada, de repente tiene un mal presentimiento y decide dirigirse hacia ese lugar. Y justamente las deducciones de protagonistas eran ciertas, ya que mientras Kagami escoltaba a este señor llamado Kenmi, quien es portador de otra piedra sagrada, en el lugar aparece la piedra oscura de antes para enfrentarse a Kenmi. Aunque bueno, vemos que no la tiene tan fácil como pensaba, debido a que cuando la piedra oscura comienza a darle batalla a Kagami, en ese momento Kenmi activa su poder de Sacred y demostrando que está en otro nivel, le da una paliza a la piedra oscura. Aunque en medio de ese encontronazo, Tandoshi, quien se dirige al lugar, termina siendo derribado de su moto al esquivar el cuerpo de la piedra oscura. Y por alguna extraña razón, el monstruo se da cuenta que el protagonista es igual que él, al verlo que comienza a ser consumido por su poder oculto. Seguidamente, la piedra oscura, al ver que no puede hacerle frente a Kenmi, decide retirarse. Y por su parte, Kenmi sabe que tendrá otra oportunidad. Pero bueno, ahora se queda más intrigado en nuestro protagonista. Ya unas horas más tarde, Tandoshi se encuentra sano y salvo en la mansión de Ruri, a lo que ella por su parte tiene una reunión con Kenmi. Resulta que este señor es un investigador y le comenta que está en busca de estos dos chicos que escaparon de su centro de investigación, quienes son Kijima y Lau. Justamente Kijima es la piedra oscura que los atacó recientemente. El caso es que Kenmi quiere traerlos de regreso a su centro de investigación, y es por eso que le pide esa ayuda a Ruri y a nuestro protagonista, para frenar a Kijima, ya que anda haciendo estragos por todos lados. Y por otro lado, justamente vemos que Kijima llega a la guarida que tiene junto a Lau, quien al verlo que ya no puede controlar el poder del Sacred, le da una dosis de medicamentos para que vuelva a su forma humana. De esta manera nos enteramos que el objetivo de Kijima es eliminar a Kenmi, debido a que piensa que el investigador solo lo está utilizando y robando parte de su libertad. Y paralelamente, Tandoshi se queda pensando en lo que le contó Kenmi acerca de los portadores del Sacred, que pueden ser considerados un dios o un demonio, pero depende de cómo manejen aquel poder. Entonces, debido a estos dichos, Tandoshi piensa que en verdad es un demonio, aunque en ese momento Ruri aparece en la escena y le hace saber que para ella no lo es, y mientras esté a su lado, él no será ningún demonio. Pero bueno, ahora es momento de ir a visitar a Kenmi. De esta manera, momento después, todo el grupito se dirige al centro de investigación del doctor, donde les comenta que en el lugar se llevan a cabo las pruebas para que los portadores del Sacred Seven tengan un beneficio a la humanidad. Seguidamente todos se dirigen a la oficina, ya que Kenmi les hace saber que Kijima esta misma noche va a aparecer en el lugar para buscar sus medicinas, y es por eso que lo mejor sería esperarlo en las inmediaciones. Además, también les cuenta que el responsable de despertar el poder de Medusa y el de aquel monstruo que formó la tormenta de arena roja fue obra de Kijima. Por su parte, Tandoshi no está muy convencido de las palabras de Kenmi sobre su intención de ayudar a Kijima. Por eso, le cuestiona si puede que algún portador del Sacred quede como una piedra oscura para siempre. Ante esto, Kenmi le dice que eso es confidencial y no puede decírselo, pero le hace saber que podría ser verdad. A lo que ya al rato, todos se preparan en sus posiciones. Es así que en un momento, Kijima hace su presencia en el lugar. Y lo podemos notar porque Onigawara se da cuenta, y además de que Tandoshi comienza a emanar el aura de su poder oculto. Entonces, ante todo esto, Ruri decide como siempre darle su poder para que se convierta en una piedra de luz. Y es que de esta manera, ahora Tandoshi tiene como pelear contra el otro muchacho. Y por otro lado, vemos que a las afueras de las instalaciones, Kagami ya se está enfrentando contra otra piedra oscura. Mientras que por su lado, Kijima se dirige al lugar donde se encuentran las medicinas, pero resulta que cayó en una trampa, debido a que uno de los trabajadores de Kenmi comienza a prenderlo fuego y luego a electrocutarlo, logrando con eso que el chico no pueda tener sus medicinas y termina escapando. Y para empeorar su situación, esta chica llamada Arakume, quien trabaja para Kenmi y es portadora de una Sacred Seven, aparece para intentar detenerlo. Pero de todas formas Kijima logra escapar, y seguidamente se las ingenia para dirigirse junto a su piedra oscura hacia la oficina de Kenmi. De esta manera, en el lugar se encuentra con nuestro protagonista, quien intenta hacerlo entrar en razón de que deje de pelear, pero vemos que no hay caso. Así que ambos comienzan a combatir por un buen rato, aunque en un momento Kijima sabe que tiene todas las de perder. Es por este motivo que decide por el momento escapar del lugar, aún sin haber conseguido aquellas medicinas. Y ahora, un tiempo después de aquellos acontecimientos, vemos que en medio de un bosque, Kenmi se está enfrentando contra una piedra oscura llamada Zero, a la cual termina haciendo pedazos. Momento después ya está en su oficina, y mientras habla con su secretario, nos enteramos por parte de Kenmi que Arakune ahora mismo se está enfrentando a la piedra número 0. De todas maneras, por el momento, Kenmi no está contento con esto, ya que su objetivo principal es hacerse de Kijima. Y justamente yendo con este último, mientras comienza a tener recuerdos de su pasado, donde experimentaban con él y le hacían saber que siempre iba a necesitar de estas medicinas, en ese instante vuelve en sí, se levanta y va a inyectarse lo poco que le queda de aquella medicina. Aunque eso no es todo, porque cuando va a ver cómo está Lau, ve que ella está usando su propia sangre para crear un suero, y así ayudarlo. Ese de que Kijima dice no tener otra opción.
Por eso tiene intención de ir en busca de Ruri y de esa manera crear la mejor medicina posible. Y por otro lado, en la escuela, por medio de una shuriken de papel, Ruri invita a almorzar a la protagonista a la azotea, cosa que a Tandoshi parece avergonzarle. Por lo que entonces, momentos después, cuando el protagonista se encontraba recostado en el lugar, Ruri aparece con el almuerzo. Y se genera un momento algo incómodo y tenso para Tandoshi, ya que ella tiene obvias intenciones con el muchacho. Pero al final se termina yendo cuando el protagonista le dice vergonzosamente que prefiere pasar el tiempo a solas. Debido a esto, más tarde Ruri se queda pensativa con respecto a las palabras del protagonista, ya que ahora piensa que es fastidiosa. Por este motivo, mientras se dirigían a la reunión de la fundación, le pregunta a Kagami si ella es fastidiosa. Y en ese momento, Kagami trata de hacerle entrar en razón de que no es así, aunque por andar distraído, sin querer termina chocando a una chica con su auto. Pero vemos que en realidad todo era una trampa, ya que esa chica era Lau. Así que mientras Kagami veía cómo se encontraba la chica, en ese instante Kishima aparece dentro del auto y se termina llevando a Ruri. Además de paso, termina destruyendo a Onigawara. Entonces seguidamente, Kagami, al notar que Ruri desapareció, llama al consejo para pedirle que la ubiquen por medio de su GPS, pero no logran encontrar ningún rastro de ella. Y es que de esta manera se inicia una investigación para saber el paradero de Ruri, y mismo Kenmi se entera de la noticia y se prepara para dar su ayuda. Y por otro lado, más tarde, Kagami termina encontrando al protagonista en el río, donde le informa sobre la noticia, pero le dice que no se entrometa porque si se trata de una piedra oscura y Ruri al no estar con él, todo podría empeorar. Aunque antes de marcharse, Kagami le da a Onigawara para que se fije qué hacer con él. Por lo que entonces ya más tarde, Tandoshi, estando en su casa, intenta reparar la piedra, mientras piensa en cómo trató a Ruri anteriormente. Por lo que al rato, cuando termina de pegar y encintar a la piedra parlante, esta logra volver a la vida. Es entonces que Onigawara le informa que Ruri fue secuestrada por Kishima, y justamente el muchacho se está dirigiendo hacia este lugar. Y yendo con Kishima, vemos que repentinamente se encuentra con Arakune, por lo que obviamente la pelea es inevitable. Aunque luego de clavar su espada en uno de los brazos, Kishima decide escaparse por el momento. Y por otro lado, vemos a todos reunidos en las afueras del bosque, donde de inmediato aparece Arakune, y notan que está bastante mal herida. Es ahí que nos enteramos por parte de Kenmi que seguramente Kishima secuestró a Ruri para crear aquella medicina, ya que gracias a ella, esa es la única manera de que él pueda hacer una piedra oscura y tener conciencia. De todas formas, ahora sin Ruri, le da a entender a nuestro protagonista que si él necesita de aquella medicina, puede ir a buscar a su laboratorio cuando desee. Pero bueno, también les hace saber a todos que Arakune le dejó un GPS incrustado a Kishima, y gracias a eso pueden saber su ubicación. Entonces ahora, con todos preparados, Kenmi parte rumbo a su helicóptero para rescatar a Ruri. Por su parte, Kagami hace lo mismo, pero Tandoshi, al querer seguirlo, este le dice que no lo haga, ya que en su situación solo sería un estorbo para todo el grupo. De todas maneras, el protagonista no iba a quedarse de brazos cruzados, por eso agarra su moto y decide seguir a Kagami. Al rato, las chicas de la fundación le indican dónde podría ser la posible ubicación de Kishima, ya que donde les aparece la señal, en esa montaña se encontraba una vieja base militar japonesa, pero notan que Kishima se está yendo de ese lugar. Es entonces que una vez Kagami llega al sitio, nota que el protagonista lo ha estado siguiendo. Es así que le da la orden que lo mejor sería que investigue la montaña para hallar aquella base militar, y que él seguirá el rastro de Kishima, aunque antes de irse le da algo que parece ser bastante valioso. Y por otro lado, vemos que Ruri se encuentra atrapada en una habitación junto a Lau. En eso, ella le pide si por favor la desata para ir al baño, pero vemos que todo es una trampa, ya que cuando Lau lo hace, Ruri arremete contra ella y logra arrinconarla. Es entonces que por medio de su intención de ser una Sacred, Ruri sabe que Lau es igual que ella. Además, también se da cuenta que la pequeña fue quien escapó con Kishima del laboratorio de Kenmi. Es ahí que Lau, estando angustiada, le cuenta la verdad de por qué escaparon, y es debido a que Kenmi mató a su hermano. Es por eso que Kishima la estaba protegiendo, porque saben que el mundo humano es muy cruel. Y por otro lado, paralelamente, Kagami siguió el rastro de Kishima, pero al rato se da cuenta que solamente se trata de un automovimiento, y ve el GPS colgando. Por eso de inmediato le avisa a las chicas que le avisen al prota. Pero vemos que ellas no logran comunicarse con Tandoshi. Y justamente vemos que nuestro muchacho, en los subsuelos de aquel bosque, se termina encontrando con el mismísimo Kishima, quien le dice que lo siga si quiere saber toda la verdad. Por lo que al rato Tandoshi se termina contando con Ruri, y todo parece estar bien entre ambos bandos, aunque Kishima al ver a Lau nota que ella no anda bien. En ese momento Ruri le dice que lo mejor es llevarlo a un hospital, pero Kishima le comenta que eso es imposible, debido a que para la sociedad ellos no existen. Es entonces que la piedra oscura les hace saber que ellos están siendo manipulados por Kenmi. Así que seguidamente les cuenta que el laboratorio se encarga de hacer experimentos con aquellos que usan el Sacred. Por eso su objetivo principal es acabar con la vida de Kenmi, ya que si los captura, los va a matar, y ellos solamente quieren ganar su libertad. Por lo que entonces una vez que Kishima les cuenta la verdad sobre Kenmi, seguidamente una bola de fuego cae al lugar y termina derrumbando todo.
aunque para suerte de nuestro grupete, el protagonista logra salvar a las dos chicas, pero de repente sus poderes comienzan a manifestarse. Esa es que notan la presencia de aquella piedra oscura llamada Zero, con la cual había peleado anteriormente Kenmi. Y bueno, también justamente Kenmi llega al lugar. Como era de esperarse, los Pim Pum Pan no tardan en aparecer. Para desgracia de Kishima, este termina recibiendo una paliza, tanto de Kenmi como de la piedra oscura. Pero en ese momento, cuando le estaban por dar el golpe final, Law corre directamente hacia él, y Zero, al verla, piensa en quitarle la vida, aunque repentinamente se detiene. Y es ahí que Law se da cuenta de que se trata de su querido hermano. De todas maneras, en ese momento, Kenmi ataca al monstruo y logra derribarlo. Y por su parte, después de tanto, Ruri activa los poderes del protagonista, que no sé por qué tardó tanto, pero bueno. En el caso que ahora con Tandoshi ya transformado, Kenmi le comenta que aquello es una piedra oscura, ya sin conciencia, que escapó de su laboratorio, y es por eso que deben eliminarla de inmediato. Pero bueno, por su parte, el protagonista no cree mucho en esas palabras, así que debido a eso, cuando están por darle el golpe final al monstruo, Tandoshi decide no darle su mejor golpe, porque recuerda que Law lo reconoció como su hermano. De todas maneras, pareciera que con aquel golpe lograron derrotar a Zero, por lo que entonces, momentos después, cuando ya está todo más calmado, Kenmi les hace saber que lo que les contó Kishima no es verdad, ya que él nunca le haría nada a un humano, y que lo malo es que ahora Kishima logró escapar, y seguramente seguirá lastimando a otras personas. Por estas palabras, cuando Kenmi se marcha, ambos protagonistas se quedan pensando en quién realmente deberían de confiar. Aunque bueno, nosotros sí sabemos en quién deberían confiar, ya que por parte de Kenmi nos enteramos que él ya había planeado todo esto, y liberó a Zero para que, de esta manera, la piedra vaya en busca de su hermana, y así él poder encontrar a Kishima. Luego de esto, y ahora yendo a la base de la organización Aiba, Kagami le muestra los informes a Ruri sobre el grupo Kenmi, y al parecer al ser documentos públicos, no logran conseguir nada relevante de información ilícita sobre Kenmi. De esta manera, Kagami decide que lo mejor es buscar información por su propia cuenta. Por eso, luego de unos cuantos días, se reúne con un ex compañero suyo de Harvard, quien le comenta que lo mejor sería que no se involucre en encontrar al grupo Kenmi, si no, terminarán con su vida. Y al parecer, esto fue escuchado por el secretario de Kenmi, que los estaba espiando. Y por otro lado, Ruri se dirigió a ver al protagonista para así él firme un contrato con su empresa. En sí, el plan de Ruri es que Tandoshi trabaje para ellos, pero en verdad lo que más desea es una forma de retenerlo para que éste esté a su lado. Por su parte, Tandoshi no está muy seguro de firmar aquellos papeles, por eso sale afuera para calmarse y pensar su decisión. Aunque en ese momento, como Nigawara sabe los deseos de Ruri, se le ocurre un plan para que ellos puedan concretar su amor. De esta manera, la piedra parlante finge como que se desarma, y por eso ambos lo envuelven en cinta. Seguidamente, Onigawara les comenta que para salvarlo deben ir a la ciudad de Kamakura y encontrar cierta piedra, que una vez que la tengan en su poder, ambos deben tomarse de la mano hasta que la piedra comience a resplandecer. Y en realidad, la idea de que vayan a Kamakura es porque se dice que ahí, si un chico y una chica se toman de la mano, terminan enamorados. Entonces, como esa es la única opción, al otro día ambos deciden ir juntos en tren hasta Kamakura. Y una vez que llegan al lugar, como que la cosa no iba bien entre ambos. Pero al rato terminan llegando al lugar y consiguen aquel trozo de piedra, aunque al tomarse de la mano no ocurre nada. Y de esta manera, como ya era la hora del almuerzo, ambos se dirigen a comer un poco de ramen. Sin embargo, Ruri no parece muy a gusto con la comida, pero en el lugar ella le hace saber a nuestro muchacho su malestar, de por qué siempre la trata con desprecio y actúa como si nada le importara. O sea, Ruri tiene razón en lo que dice, pero en verdad también es bastante caprichosa. Por su parte, luego de estas palabras, Tandoshi recapacita y se da cuenta que en parte Ruri tiene razón. Y es así que la relación entre los dos mejora, a tal punto que para luego de salir del lugar, como la piedra nunca resplandeció, deciden pasear por toda la ciudad agarrados de la mano. Y bueno, luego vemos cómo pasean por toda la ciudad. Hasta nos muestran cómo Tandoshi intenta ganarle corriendo un tren, una cosa bastante absurda. Pero más absurdo es que luego de eso, Ruri quedó perdidamente enamorada del prota. Sí, no sé qué tiene atractivo correr a la par de un tren, pero si funciona con las chicas, lo voy a intentar. Seguidamente ambos terminan frente a un risco, y luego en una playa, donde Ruri se lastima al meterse. Y como siempre Tandoshi aparece para rescatarla. Y en sí al final del día ambos mejoraron muchísimo su relación, a tal punto que Tandoshi desea servirle con devoción. Por lo que ya el otro día llegan a la mansión de Ruri, donde son recibidos por todas las criadas y por Onigawara, que se encuentra sano y salvo. Y es ahí que les hace saber que todo fue una mentira, y solamente fingió que necesitaba esa ayuda para que ambos unan su amor. Aunque dejando de lado el amor, vemos que en la guarida del grupo Kenmi ya está al tanto de que el grupo Aiba están sospechando de ellos. Por eso piensa tomar cartas en el asunto. Y ahora ya unas semanas más adelante, como Tandoshi decidió aceptar el contrato de Ruri, a partir de ese momento, Kagami comenzó a entrenarlo de forma física para que se mantenga en buen estado. Pero debido a esto, además de quedar agotado por todo el entrenamiento, nuestro protagonista también olvidó hacer parte de sus deberes. Y por culpa de esto, el profesor le obligó a que tenga que hacer un examen de recuperación.
Y por otro lado, yendo a la base de la organización Aiba, las criadas localizaron que en la península de Miura se encontraba una piedra oscura haciendo de las suyas, pero no solo una, sino que también localizaron otra con destino a Yokosuya. Sí, 2 piedras oscuras en muy poco tiempo. Entonces rápidamente Ruri le pide ayuda a nuestro muchacho, quien ya por la noche decide enfrentarse contra la piedra oscura cabeza de lámpara. Pero básicamente Tandoshi no logra hacerle frente ni siquiera un poco, ya que esta le da una verdadera paliza y lo manda a volar unas cuantas veces. Y por otro lado, la otra piedra oscura apenas entra en la ciudad es interceptada por toda la organización Aiba, pero tampoco logran hacerle algún daño, debido a que nada logra lastimarlo. Y para colmo, cuando se come el brazo robótico de Kagami, esto genera que gane poder y aumente su tamaño. Así que con la cosa bastante complicada para nuestro grupo, Ruri decide utilizar su arma más potente de su arsenal, y se trata de este cañón de rayo láser, aunque por el momento no puede utilizarlo, debido a que no ha cargado al 100%. Y volviendo con el protagonista, vemos que todavía sigue recibiendo una verdadera paliza, y si esto no fuera poco, la piedra comienza a correr con destino hacia la ciudad. Y regresando a la ciudad, finalmente el cañón de Ruri ha cargado, pero justo a la hora de dispararle, termina fallando su tiro y no logra acabar con la vida de la piedra oscura, la cual bastante furiosa comienza a comerse todo el equipo del cañón de la princesa. Entonces, sin otra opción por el momento, la organización Aiba decide huir, y como puede, sigue atacando para detener el paso de la piedra. Y por el lado del protagonista, todavía sigue recibiendo una brutal paliza. Pero en ese momento, recordando por todo lo que pasó y por lo que realmente lucha, que es para defender a sus amigos, Tandoshi tiene un power-up sacado del culo, y ahí con su nuevo poder, da un buen pimba, acaba con la vida de la piedra oscura. Y ahora, habiendo acabado con una, y sabiendo dónde se encuentra la otra piedra oscura, con su traje activa su super velocidad, y en cuestión de segundos termina llegando hasta el lugar, justo a tiempo para salvar la vida de Ruri. Y también con un buen pimba hace pelota la piedra gordeta. Pero no todo acaba ahí, ya que seguidamente ambas piedras se fusionan y crean un cohete atómico con dirección a la gran ciudad. Obviamente que nadie se esperaba esto, aunque Tandoshi, estando sin energías, pero teniendo un corazón inquebrantable, decide de una vez por todas eliminar esta amenaza. Así que ordenándole a su traje que le dé algo para que pueda volar, porque sí, el traje de nuestro muchacho es como si fuera alquimista, es que de esta manera el traje le da la habilidad especial para que pueda volar. Y dirigiéndose directamente hacia las piedras oscuras, ahora sí, de una vez por todas, logra acabar con toda la amenaza. Y parecieran que las cenizas de lo que quedó de aquel ataque llegaron a toda la ciudad, incluso hasta donde se encuentra hoy. Entonces, ya pasó unos días de este acontecimiento, vemos que en la mansión de Ruri, las criadas la llaman desesperada para que vea a su hermana. Por lo que una vez Ruri llega a la habitación, nota que el cristal en el que se encontraba hoy se está por romper. Debido a esto, Ruri y Kagami asistieron a la escuela, aunque al rato ella aparece en el lugar para llamar a Tandoshi. Seguidamente nuestro protagonista se dirige a la mansión de Ruri y lo ponen al tanto de lo que pasó con Aoi, que el cristal donde estaba atrapada se rompió y ahora se encuentra como en coma. Por su parte, la piedra parlante les comenta que puede que esto haya pasado por Tandoshi, ya que cuando usó su poder el otro día, ese poder nunca lo había utilizado, y por culpa de la resonancia del Sacred, puede que eso haya afectado a Aoi, debido a que tanto Aoi y Ruri comparten la misma sangre. Sí, lo sé, todo un quilombo, pero bueno, es más o menos lo que pude entender. Debido a esto, tanto Ruri como Tandoshi comienzan a buscar una solución a por qué sucedió esto. Es así que nuestro protagonista le pide que le cuente todo lo que pasó hace 5 años cuando sus padres murieron y Aoi quedó cristalizada. De esta manera viajamos al pasado y nos encontramos en vísperas de Navidad, donde toda la familia Aiba, incluido Kagami y su padre, estaban preparando todo el decorativo para la fiesta de Navidad. Al rato, los 3 más chicos se dirigieron a otra habitación para terminar un regalo que quieren darle a sus padres. Aunque en eso, cuando se dan cuenta que olvidaron algo en la sala principal, Ruri decide ir a buscarlo. Pero antes de llegar, escucha la reunión que estaban teniendo sus padres junto a Kenmi, donde los Aoi le informaban que ya no seguirán financiando su investigación, ya que lo que estaba haciendo era algo inhumano y poco ético. A lo que ya la mañana siguiente, antes de que todos partan rumbo a la casa de campo, donde iban a pasar la Navidad, mientras estaban preparando sus cosas, Aoi sin querer termina rompiendo el regalo que ambas hermanas le habían hecho a sus padres. Debido a esto, Ruri queda realmente enojada y se pelea con su hermana por haber arruinado el regalo. Seguidamente, una vez todos están por ir a la casa de campo, el padre de Kagami le ordena a su hijo que cuando Ruri se calme y esté mejor, que ambos se dirijan a la casa de campo para así ambas hermanas se reconcilien. Entonces, de esta manera, toda la familia Aiba terminó viajando hasta ese lugar, donde todo parece ir de maravilla. Pero en un momento determinado de la noche, la piedra oscura Zero aparece en el lugar. Y por otro lado, Ruri y Kagami todavía se encontraban en la residencia de los Aiba, y la pequeña ama se lamentaba por haber tratado mal a su hermana. Pero bueno, para remediar su error, luego de un rato termina arreglando el regalo que era para sus padres, y seguidamente ambos se dirigen para la casa de campo.
Pero justamente volviendo a este lugar, mientras el padre de Kagami se encontraba afuera, nota la presencia de la piedra oscura. Entonces decide combatir contra ella, pero no hay caso, la piedra está a otro nivel, y pronto lo deja fuera de combate. Por lo que momentos después termina rompiendo la casona, donde en unos minutos elimina a todas las criadas, luego al padre de Ruri y por último a su madre. Aunque al momento de eliminar a Aoi, es en ese instante que ella se cristaliza, y seguramente fue por el hecho de protegerse ante el ataque de Zero. Entonces, ya más tarde, una vez Ruri y Kagami llegan al lugar, notan que todo es un caos, y es ahí que encuentran el cuerpo de Aoi entre las llamas. Y ahora, volviendo al presente, cuando Ruri termina de contarle la historia al protagonista, ambos se ponen de acuerdo en destruir todo lo que queda de las piedras oscuras, y darle fin de una vez por todas a todo este desastre. Y seguidamente por la noche, Tandoshi se reúne con Kishima en la ciudad, donde nuestro protagonista intenta hacerlo que se una a ellos en la batalla contra las piedras oscuras. Pero en contraparte, Kishima no está de acuerdo en hacer una alianza, y por ahora lo único que desea es terminar con la vida del Dr. Kenmi. Y ahora, por el lado de Kenmi, sabiendo que la organización Aiba sospechan de ellos, vemos que unos días después se hace la noticia en todos los medios televisivos de que hay una orden de arresto hacia Ruri Aiba, debido a que supuestamente su empresa ha estado evadiendo impuestos. Es así que terminan bloqueando el acceso a todas sus cuentas. Y para colmo al rato, aparecen unos agentes de gobierno con la orden de arresto para la princesa. A lo que por su parte, Kagami se reúne con el protagonista y le cuenta que también arrestaron a todas las criadas, y por algún motivo cercano a la mansión, y no dejan que nadie se acerque. Y mientras pensaban en qué iban a hacer, los hombres de Kenmi, equipados con armamento, irrumpen su reunión. Y cuando nuestros muchachos estaban por ser capturados, en ese momento parte de las criadas aparecen en el lugar, y en un parpadeo logran encargarse de todos los hombres de Kenmi, aunque no es la única que aparece para ayudarlos, ya que de repente llega Lau al lugar, informándoles que quiere ayudarlos y liberar a su hermano, además de que Kishima ya se dirige a las instalaciones a enfrentarse con Kenmi. Y por otro lado, vemos que Ruri se despierta en las instalaciones Kenmi, y como era de esperarse, todo esto fue planeado por el doctor, ya que su idea principal ahora es destruir la organización Aiba y poder ser el único en controlar el poder de las piedras Sacred, aunque también parte de su plan es obtener el corazón de Ruri, y así tener el poder de los dioses. Sí, una cosa de locos, pero esa es su idea. Entonces seguidamente procede a quitarle el corazón a la princesa, pero repentinamente ella desprende una poderosa ráfaga de luz, y como era de esperarse, como pasó con su hermana, Ruri en un momento crítico también terminó cristalizándose. Así que debido a esto, al rato Kenmi piensa en usar a sus cíclopes para destruir el cuerpo de Ruri, y así apoderarse de su núcleo, o sea, su piedra. Aunque en ese instante Kishima irrumpe en las instalaciones, y logra hacerse paso por la parte superior del lugar. Y volviendo con esto Lupete, todos también logran llegar hasta la base de Kenmi, donde una vez al entrar, mientras Kagami se enfrenta a Arakune y las criadas a los guardias, nuestros protagonistas junto a Lau se adentran en los pasillos para llegar a donde está Ruri. Aunque en medio del camino, Zero hace su aparición y comienza a pelear contra Tandoshi, por lo que cuando el monstruo hace pelota en una habitación enorme, en ese momento Tandoshi nota una piedra sagrada entre medio de los escombros, y por arte de la trama, resulta que esa piedra sagrada era la que su madre le había entregado, que me imagino que estaba guardada ahí, si no, no encuentro la lógica. Pero bueno, el caso es que en ese momento Kishima salva al protagonista y manda a volar a Zero. Es ahí que Lau le muestra a su amigo que trajo la medicina para salvar a su hermano, que aunque sea le dé una oportunidad para inyectársela y ver si puede volver a la normalidad. Y por otro lado, Tandoshi logró escapar del lugar y se dirigió a buscar a Ruri, por lo que al rato cuando logra encontrarla y verla que está cristalizada, decide darle su voluntad junto a su piedra, para ver si de esta manera ella puede volver nuevamente a la normalidad. Y es ahí que nos muestran un flashback, que en el momento en que Tandoshi la salvó de aquellas vigas a la princesa, fue cuando la madre de Ruri se enteró del poder que tenía Tandoshi, y es por eso que le entregó a su madre una de las piedras sagradas para que nuestro protagonista pueda controlar su poder. Es así que una vez vuelven al presente, Tandoshi logra liberar a Ruri de su cristalización, pero a cambio terminó perdiendo su piedra sagrada, cosa que no le preocupa, ya que le hace saber que ahora la tiene a ella, y es lo único que realmente le importa. Igual de todas maneras, aunque el momento sea muy lindo y todo, Kenmi aparece para interrumpir su amor. Es entonces que le confiesa a Tandoshi que todo lo que ha pasado hasta ahora, absolutamente todos los acontecimientos de las piedras oscuras que pasaron, fueron obra de él, ya que su intención era que el protagonista enloqueciera, debido a que sabía el poder que ocultaba adentro, y solo quería que lo puliera para luego apoderarse de él. Mientras seguía diciendo cosas re locas, repentinamente Zero irrumpe en el lugar para eliminar a todos, porque se ve que al parecer la medicina que Lau le inyectó no funcionó, y ahora lo único que tiene en mente es matar a todos los que lastimaron a su hermana. Pero justo cuando estaba por hacer eso, de repente Kenmi lo atraviesa por detrás y le arrebata su núcleo, terminando así con su vida, y seguidamente usa ese núcleo en él, y así despertar el gran poder de los dioses del que tanto hablaba. Así que ahora pega una armadura re fachera, y el villano maquiavélico de Kenmi sí está listo para darse unos buenos pim pum pan con nuestro grupete. Entonces, momentos después,
Kenmi agarra a Lau y se la lleva para afuera de las instalaciones. Por su parte, Kishima lo sigue para eliminarlo. Y es ahí que, estando solos, Tandoshi le pide prestado su poder a Ruri, aunque esta vez ella decide darle toda su voluntad, que no sé si es como una especie de pacto o qué, pero ahora nuestro muchacho tiene una armadura distinta a la anterior. Y me imagino que lo hará más fuerte, si no, no tiene sentido. Y por otro lado, vemos que estos dos siguen combatiendo con todo lo que tienen. Pero en un momento determinado, Lau piensa que todo esto es por culpa suya, o sea, de que Kishima siga sufriendo a pesar de ya no estar bajo el mando de Kenmi. Es por eso que le pide al villano que la elimine de una vez por todas, así su amigo puede estar en paz. Entonces vemos que Kenmi decide cumplirle su deseo, así que cuando está a punto de hacerlo, repentinamente el protagonista aparece para salvarla y someter a Kenmi por un instante. Pero él en ese momento comienza a electrocutar a Kishima y lo termina dejando al borde de la muerte, tanto que termina desmayado en el fondo de las instalaciones. Y a razón de esto, Lau, estando furiosa, termina transformándose en una piedra oscura, y ahora su único deseo es que todos mueran. Y por otro lado, Kagami, luego de un largo enfrentamiento, termina derrotando a Arakune, y de esta forma se dirige a encontrarse con Aoi, quien al parecer también había sido secuestrada y se encontraba con la piedra parlante, que no explican en qué momento vuelve a la normalidad, pero bueno, ahora se encuentra bien. De esta manera, ella le pide a Kagami que lo lleve al enfrentamiento, que sabe cómo detener todo esto. Y volviendo con nuestro protagonista, ahora él es el encargado de enfrentarse contra Kenmi, así que los buenos Pim Pum Pan no tardan en aparecer. Momentos después, Lau comienza a darle con todo a Kenmi para eliminarlo, pero al contrario, esto solamente genera que el villano absorba sus poderes, y seguidamente gracias a eso, ahora toma otra apariencia, y se transforma en Kenmi Cooler dorado, y está más desquiciado que nunca. Es así que demuestra su máximo poder, con el cual pretende acabar con todos, y así apoderarse de sus piedras sagradas. Pero en contraparte, nuestro muchacho le demuestra por qué él es el protagonista, y dando su máximo poder, con una buena patada en la piña, hace pelota al villano, y logra dejarlo al borde de la muerte. El caso es que Kenmi termina llegando hasta donde se encuentra Lau, y mientras se va petrificando, decide dar su último golpe con lo poco que le queda. Es ahí que toma a Lau y se arroja junto a ella al fondo de las instalaciones, y mientras van cayendo, le introduce la voluntad suya y la de su hermano, o sea, le mete su piedra sagrada. Y ahora sí se va todo al recontra carajo, ya que Lau se transforma en una joya gigante cristalizada, y su única intención es hacer mierda a todo el mundo, debido a que desea morir por haberse culpado de la muerte de su hermano y de las emociones de Kishima. Seguidamente comienza a destruir todo a su paso, mientras que nuestro muchacho no sabe qué hacer para poder frenarla. Pero es ahí que Aoi entra en escena y decide darle su poder de la joya a Kishima, ya que él es el único que puede calmar el poder de su amiga y lograrle quitar ese núcleo malvado. De esta manera Kishima pega una armadura refacha y se dirige junto a nuestro protagonista a terminar de esto de una vez por todas. Así que mientras Tandoshi intenta hacer entrar en razón a Lau sobre lo importante que es la vida y de las personas por las cuales debe vivir, en ese momento Kishima se introduce en su zona cristalizada y usando su poder mágico logra de una vez por todas quitarle aquella joya maligna que la estaba corrompiendo. Y es así que nuestros muchachos lograron ponerle fin a todo este caos. Y por otro lado, ahora con todo más tranquilo, Ruri recién cae en cuenta que su hermana volvió a la vida, así que le termina dando un gran abrazo ante la mirada de todos, mismo de Tandoshi, que al verlas no puede evitar llorar de la emoción. Y es así que luego de unos cuantos días, ahora con Kenmi fuera de escena, todo vuelve a la normalidad, ya que Ruri logró probar su inocencia por los cargos que se le acusaba, y nuestro muchacho por fin pudo aceptar su destino. Es por eso que arroja al fondo del mar el collar que su madre le había dado, y seguidamente se dirige junto a todo el club de geología a disfrutar de un gran momento juntos. Y es que de esta manera termina el resumen de Sacred 7. Si les gustó, comenten piedra sagrada en la caja de comentarios y así se ganan un lindo corazón. Sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.